buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Les damos las buenas tardes a nuestros oyentes de radio, pero también a nuestros espectadores en Libertad Digital Televisión en este sábado 12 de marzo. Verán, bueno, a los 2 días de que se produjera la invasión de Ucrania por Rusia, dijo la ministra Calviño que esto... que no nos preocupáramos mucho, que España no nos iba a dañar mucho esto, que nos recordó a todos un poco lo de, desgraciadamente, cuando el simpático don Simón dijo aquello de en España 2 o 3 casos, pues un poco lo mismo. Luego ya han ido, como dicen ellos, bueno, adaptándose, reformando el discurso, hasta que un día Sánchez, no en el Congreso el otro día, sino antes, ya tuvo que reconocer que, bueno, pues que España, como todos los países del mundo, pues, en fin, que lo vamos a pasar regular, tirando a mal. Pero es que la semana pasada, no sé si en un intento de volver a cambiar un poco el discurso, viendo la que se viene encima, pues ya nos dijo, después lo van a escuchar, que esto es todo culpa de Putin, que la inflación, la luz, el gas... todo lo que nos pasa es culpa de Putin, cuando, como todos muy bien ustedes saben, porque siguen Es Radio y Libertad Digital, los precios de la energía y la inflación empezaron a subir ya llamando la atención, o sea, subir, llevaban subiendo, pero llamando la atención, abriendo portadas, siendo titulares de los periódicos y de los medios de comunicación en el mes de abril. Ya estábamos, precio histórico de la luz y tal. Ahora resulta que la culpa la tiene Putin. Pues fíjese, si la culpa no la tiene Putin, nada más que tendrá la culpa de lo que venga a partir de ahora, y puede ser que de estos primeros días de marzo, obviamente, pero no de febrero. Bueno, pues aún así, ayer viernes el INE revisó su previsión de inflación y dijo que no, que en vez del 7,4, que febrero cerró con el 7,6%. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la única que se ha quedado sin revisar sus previsiones es la propia ministra Calviño. Dice que a lo mejor ya, si eso en abril, no sé si antes de la Semana Santa o ya se tomará también la Semana Santa para pensárselo, que no cambia las previsiones. Y les recuerdo que el 7% de crecimiento del PIB que marcan pues el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos del Estado para este año, fijaba ese crecimiento en el 7%. Ya todos los economistas le habían dicho a la ministra desde hacía bastante tiempo, no iba a decir, puede decir meses, pero en fin, vamos a dejarlo en un par de meses, que se olvidara. O sea, que si llegaba al 5,5, pues que a lo mejor. Bueno, pues ¿qué está ocurriendo ahora? Y hoy tenemos aquí a 2 economistas. Pues está ocurriendo que ya todos los expertos están diciendo que, ojo, señora Calviño, que a ver qué va a hacer, porque ya no es que es el 5 ni el 5 y pico, es que estamos hablando de que el consenso de los economistas está hablando de más de 1 punto en el PIB. Hay otros que son un poquito, de momento, pero esto es de momento, un poquito más prudentes, y por ejemplo, ECI Finance Ratings, que es una empresa líder europea en la calificación de riesgo, pues ya habla también de que va a haber que sumar 6 décimas a restar 6 décimas al crecimiento, y que la inflación pues igual puede estar, unos dicen en el 6, Funcas ya ha dicho ayer que puede estar en marzo el 8,6 y finalizar el año, pues qué sabemos, en el 6, en el 7, pero es que en marzo puede llegar casi a cerca del 9%. Entonces, con este panorama, ¿qué dice el gobierno? Pues y por lo visto también en Europa, pues que hay que intervenir los precios, que hay que pasar frío, quizá pasar hambre. No han dicho tan claramente, pero claro, si va a haber restricción de alimentos y están tan caros, pues igual quieren que hagamos dieta obligada. Que el coche, pues casi que, oye, si puedes, pues no lo cojas. O sea, pero vamos a ver. Si nos habían dicho que nos íbamos a gastar, y que nos hemos gastado miles de millones en las energías renovables, porque el carbón, qué negro, qué asco, la nuclear, qué miedo, que no, que nucleares, que todo verde, todo verde. Y resulta que ahora nos dicen que tenemos que hacer dieta y pasar frío y no sé qué. Oiga, mire,
de verdad, no nos tomen el pelo, no nos tomen por idiotas. Lo que tienen que hacer es, si no quieren bajar los impuestos, pues reduzcan el gasto, que precisamente el otro día el Instituto de Estudios Económicos les dijo que podían bajar hasta 60.000 millones. No se gasten el dinero, esos 20.000 millones que se van a gastar en políticas de no sé qué, de que podamos tomar café las chicas y ir al médico, no sé cuántas cosas más, que no hacemos por lo visto, o sea, que no tomamos café, ni vamos al médico, ni nada. Tiene que venir Irene Montero a poner 20.000 millones encima de la mesa. Y con todo eso, más todo lo que han ingresado por los derechos de emisión, que son otros 2.000 y pico millones de euros, todo eso dedicarlo a bajarnos, quitarnos los impuestos, bajarnos el precio de la luz, el precio del gas y trabajar, señora, que ahora dice, ¿saben lo que están trabajando ahora? En a ver cómo bajan las pensiones, porque ¿qué les ha pasado? Que los han indexado al IPC y ahora están, ay Dios mío, la que hemos liado, la que vamos a liar nosotros aquí ahora. Sabes mejor que nadie que me las pensiones. fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. No sé si nos dirán que lo de las pensiones también es culpa de Putin o Europa o yo que sé, que se lo ha dicho Borrell ahí en español, que fue por lo que de repente se pusieron a mandar armas. Bueno, total, Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Carmen? Muy buena, muy bienvenido. Buenas. Y Fernando H. Valls, del Confidencial. Javier no digo de dónde porque es mejor la City, de la City o de todas partes, de España, de Londres y de porque da igual. Está por todos los platos ya por ahí dando las buenas explicaciones que hay que dar y no esos gráficos que hace Televisión Española que dice que empezó todo esto nada allí hace 3 días. ¿Cuánto ha dicho Sánchez? Vamos. Bueno, total, que bueno, el panorama es desolador. Esto de 1 o 2 casos no va a ser. Y yo lo que me pregunto es, o sea, ¿de verdad que todo lo que se les ocurre es... Vamos a empezar por lo de intervenir los precios, porque la gente a lo mejor no entiende muy bien cuando dicen vamos a intervenir los precios, porque yo, por ejemplo, digo, el verbo intervenir, pues intervenir también puede ser quitar los impuestos, hacer una intervención, pero no, ellos no dicen intervenir en ese sentido. A ver, Javier, cuando... están hablando de intervenir el precio de la luz, que por cierto, el que habría que intervenir a lo mejor es el del gas, ya puestos, ¿no? Que es la consecuencia del precio de la luz, es el precio del gas. Pero bueno, digamos que lo que están diciendo es que hay que intervenir el precio de la luz. ¿Eso qué significa realmente? ¿Eso es positivo? Eso tiene muy mala prensa, muy mal, ¿no? Entre los economistas eso de intervenir, ¿arregla las cosas? A ver, cuéntanos. En una economía de mercado no puedes tomar decisiones de intervención de precios, porque la intervención de precios no es más que controlar los precios y fijarlos por parte del gobierno. O sea, eso es en Roma. O sea, que mañana la señora Rivera dice el megavatio hora va a valer 60 pavos. 60 euros porque hemos hecho un cálculo interno y porque pensamos que vamos a mezclar un poquito de nuclear con un poquito de agua y con otro poquito de renovables. O sea, el problema es que eso es volver a la situación anterior del sector eléctrico, anterior a la ley liberalizadora del año 97. O sea, es retroceder 25 años para una ganancia absolutamente pírrica, por no decir las pérdidas y los costes que eso tiene para la economía española. Siempre se toman decisiones, siempre se hacen discursos para no atacar verdaderamente los problemas de fondo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer este tipo de discursos, decir a la ciudadanía que la culpa la tienen las eléctricas, la culpa la tiene el sistema de fijación de precios porque no puede ser que la más cara fije el precio. Es que no es así, es decir, el problema que tenemos es que en España, y lo hemos hecho un poquito mejor que sobre todo los países centroeuropeos, no hemos hecho todo lo que deberíamos haber hecho en los últimos 10-15 años en materia de soberanía energética. Es decir, dejar de depender de los combustibles fósiles que vienen de Rusia. Nos hemos hecho más dependientes. En poco más de 2 décadas hemos aumentado casi 10 puntos la dependencia de las importaciones energéticas procedentes de Rusia, tanto en gas como en petróleo, y por tanto, en vez de desconectarnos, que es lo que dicen ahora, lo que hemos ido haciendo es conectándonos y dependiendo cada vez más de ellos. Pero claro, ¿cómo van a hacer ese discurso de vamos a pensar realmente qué podemos hacer, qué soluciones vamos a tomar? No lo fácil, no lo de ahora mismo, si el propio presidente del gobierno nos dice el otro día en el Congreso, a la cara, diciéndonos esto.
la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania, sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Claro, es que lo menos que puedes hacer es reírte, porque claro, dice, mira, entre ponerme a llorar porque me está tomando por idiota y reírme, pues me río. Claro, y que supongo que es lo que hicieron los diputados, vamos, supongo no, lo hemos oído. Pues claro, o sea, ¿cómo vas a pensar que una persona que está pensando eso se va a poner a trabajar en algo serio si ya parte de una falsedad monumental como es la de que esto es culpa de Putin cuando, como acabamos de explicar, hace meses, decimos abril porque eran los titulares, pero incluso empezó antes. Muchos meses atrás, hombre, la inflación no es un problema de Putin, que lo va a incrementar probablemente, claro, seguro, pero viene de largo. Yo espero que el que le haya escrito ese discurso al presidente esté fuera ya de su cargo, porque es lamentable. Bueno, el problema es morrocotudo, y el problema es que creo, y ayer Feijóo en su primer discurso lo identificaba muy bien, es que creo que este gobierno no aporta soluciones. Es decir, usted me puede decir urgentes, es que lo que hace falta ahora es urgencia, poner medidas encima de la mesa con carácter de urgencia, y usted no me puede decir que yo me rebaje la luz cuando usted sigue teniendo 22 ministerios. Es decir, no me puede decir que me apriete el cinturón cuando usted sigue disfrutando de una corte de asesores, altos cargos, o todos o ninguno. El problema de la intervención de precios, yo creo que si fuera por una parte del gobierno, lo harían. El problema es que ¿quién se atreve a poner el cascabel al gato? Que Sánchez ahí no es valiente, ya lo hizo anteriormente con eso aquel decreto famoso de los beneficios caídos del cielo. Y duró 2 días. Y duró 2 días. ¿Por qué? Porque las eléctricas se iban a dirigir a la justicia, primero española y luego europea, y se lo van a tumbar. Por eso Sánchez no se atreve, y este viernes nos anunciaba una gira por Europa para intentar convencer a todos los países de que hace falta una solución común. Si eso no lo consigue, España va a sufrir mucho. Y tiene mucha razón Javier en identificar el problema español. El problema en España vamos a sufrir mucho. Y es mentira también que España tenga una menor dependencia del gas ruso. Es verdad que recibimos una menor cantidad en porcentaje total del gas ruso. Pero ¿qué pasa? Que si el gas ruso desaparece o tiende a desaparecer, el gas que viene de Estados Unidos y que viene de Arabia, de los países árabes, pues sube el precio. Entonces claro, España va a tener y va a sufrir mucho. Y si la economía española ya estaba sujetada con 4 palos, que me gusta decir a mí, pues vamos a sufrir mucho. Yo le estoy recomendando estos días a mis amistades, a mi entorno, que se preparen, que viene una crisis probablemente peor y seguro mucho más larga. Hablamos antes del programa de que durará todo el año, de la que sufrimos con el COVID. Claro, es que después, dependiendo de los precios de la energía, no solamente están los hogares sufriendo, sino que están las pequeñas empresas, las medianas y ya no digamos las grandes. O sea, esta semana ha habido una cascada de anuncios de cierres parciales, pero empresas, o sea, Cementos Portland, Acerinos, ArcelorMittal, o sea, empresas gigantes. Luego, no digamos ya el automóvil, que está, yo le estaba contando antes a Javier que me he encontrado inculta en cuanto a Ucrania, en el sentido de que todos sabíamos que era el granero de Europa, sí, que produce gas, que produce petróleo, pero claro, cuando lees que el 70% de la producción en el mundo de gases que yo no sabía ni que existían, bueno, el neón sí, pero el argón, el criptón y el xenón, que son los que sirven para hacer los microchips, es decir, toda la tecnología, o sea, los coches, los teléfonos, cualquier cosa que pienses tiene microchips. Y estos, claro, ya se ha juntado a los problemas de la cadena de suministro que ya teníamos arrastrando del COVID, y ahora resulta que es que Ucrania es el gran productor de estos gases que son los que sirven para fabricar... reconozco mi ignorancia, pero quiero ponerlo en conocimiento de todos ustedes por si alguno es tan ignorante como yo y no lo sabía, porque todo esto va a traer de cola, pues que ya no solamente estas grandes empresas que son electrointensivas, que utilizan mucha energía para funcionar, sino que pues es que en nuestra vida ya prácticamente todo, o sea, prácticamente todo. Sí, además en todos, no solo en los elementos de la vida cotidiana donde nos encontramos ese tipo de materias primas, sino también especialmente a futuro, conforme hemos ido diseñando planes muy ambiciosos, muy bonitos, o sea, aquello que decía bastante bien Borrell a principios de semana cuando hablaba de la idea francesa de convertir a Europa pues poco más que en un jardín, ¿no? O sea, solamente no hay más que ver la cara de la rueda de prensa de
hace unos días del vicepresidente de la Comisión, de Frans Timmermans, cuando tiene que reconocer públicamente que es imposible sostener las políticas europeas, y sobre todo cuando se hablaba del Pacto Verde, cuando se hablaba de que aquí un poco más que íbamos a ser, pues eso, el 100% renovable y que no iba a haber ningún problema de aquí al año 2050, pues ha tenido que venir una gran crisis como es la que tenemos, no solo la actual, sino también sumado a 2 años de crisis muy dura y de una recuperación muy desigual anterior. Entonces, solamente en este tipo de ocasiones es cuando nos damos cuenta de las debilidades que tenemos como bloque económico, en el caso europeo, pero también en España, porque ni hemos jugado el papel que tendríamos que haber jugado con anterioridad y con cierta anticipación, y ahora con respecto a gestionar las crisis, o sea, una crisis concatenada del 30% del PIB de España, porque si sumamos el sector del automóvil a los diferentes sectores químicos, farmacéuticos e industriales, y sumamos también otras empresas, incluso dentro del sector turístico, que están muy afectadas por todo esto, pues estamos sumando prácticamente 1/3 del PIB. Bueno, y la pesca, no hemos hablado de la pesca, de la ganadería, o sea, es que el sector agroalimentario completito, porque es que están con problemas ya de abastecimiento, no saben qué van a hacer con los piensos, con los fertilizantes, con los costes energéticos. Los pescadores han estado varios días parados en Galicia, en fin. A ese sector al que hay que sumarle que este año puede ser un año muy potente de sequía. O sea, el campo puede sufrir muchísimo este año. Yo, la idea de base que quiere transmitir Javier, yo la identifico en los presupuestos. O sea, los presupuestos de 2022 deberían haber sido unos presupuestos elaborados para que España tuviera un peso en Europa, para que España invirtiera en industria, invirtiera en innovación, pero los presupuestos, que ya son papel mojado, evidentemente, están calculados a un precio de petróleo a $60, y yo creo que ya está a 130 más o menos, si me equivoco. Pero hay unos presupuestos que es un error de base, y vamos a ver, porque el gobierno tendrá que hacer unos siguientes presupuestos invirtiendo más en defensa, invirtiendo en estas industrias, porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Bueno, pues yo creo que el gobierno tiene un papelón, y ahí Sánchez está pidiendo el apoyo del PP, pero yo, si fuera el PP, el nuevo PP de Feijóo, yo andaría ojo visor. El gobierno no puede tener carta blanca y tiene que poner ya medidas encima de la mesa. Decías tú antes, Europa, el jardín de los abuelitos. O sea, claro, porque se iba a convertir y se va a acabar convirtiendo en un parque temático para los abuelos, porque claro, vamos a vivir mucho más, muy bien, pero aquí no se hace nada. Si hemos visto en la pandemia, si no éramos capaces ni de tener ni respiradores ni mascarillas, todo era de China, y después nos hemos dado cuenta de que ibas a una ferretería y no tenían tampoco ni los tornillos. O sea, que es que hasta los tornillos los tenemos que traer de China. Entonces, se tiene que replantear muchas cosas Europa, y yo no sé, en fin, han demostrado que sí, que se han movido un poco, pero tienen que cambiar de tal manera el chip, de tal manera como Alemania, que el paso que ha dado Alemania de decir, ojito, yo ahora lo siento, pero lo de verde como que me he gastado mucho dinero, sí, tal y cual, 500.000 millones, pero resulta que yo o quemo carbón, o pongo a funcionar las nucleares, o a mí mis industrias se me caen. Y lo primero son mis industrias y mis alemanes. O sea, entonces, aquí en España estamos mirando para Pamplona, que si el MidCat, no sé qué, no sé, ya veremos, lo tenemos que estudiar, el conducto para sacar el gas, teniendo las mejores regasificadoras de Europa, el nuclear, el carbón, entonces, ¿qué? ¿Que sigamos pagando a 700 en algunas horas o 600 de media, 500 de media megavatio? Yo creo que España está ante esa oportunidad del gasoducto que viene de Argelia. Es una buena oportunidad para nosotros, pero ¿eso quién lo paga? Porque no lo va a pagar. España no tiene dinero para, volver a conectar ese gasoducto con Europa. Pues que se esfuerce ahí en Europa en Entonces eso es lo que tiene que conseguir Sánchez. Sánchez tiene que pasearse. Convencer primero a Macron y luego ir a Alemania y a los países frugales a No, Francia está convencida. O sea, a Francia le interesa muchísimo, porque Francia va a ser la primera beneficiada. Pues que se deje de abrazos, Carmen, con Macron, que hemos visto esta semana, y pues que ponga esa medida encima de la mesa. Que el abrazo sea para decir, ¿cuánto pones? Eso es. ¿Cuánto vas a poner? Bueno, claro, sobre todo teniendo en cuenta de que si Francia no pone su parte del gasoducto, y si los fondos que puedan venir de Europa, los fondos de emergencia, no son lo suficientes, esto lo vamos a pagar en la tarifa del gas. Es decir, igual que existía un déficit tarifario en la luz, también existe un déficit tarifario en el gas, en el que, por ejemplo, tuvimos que cargar 1.400 millones de euros de la experiencia fallida del Castor. Exacto. Que aquello del Castor
ahora tendríamos que tener una capacidad de almacenamiento de gas mayor de la que tenemos. O sea, tenemos 3 almacenes de gas, pero deberíamos tener alguno más. Bueno, vamos a hacer una mini pausa porque esto nos da todavía para mucho. De momento vamos a les voy a dar un consejo del Corte Inglés. Porque ya estamos en marzo, es evidente, y bueno, pues como ven, pues todo va teniendo un nuevo aire, un nuevo aire que nos gusta, una nueva luz que lo inunda todo. ¿Y de qué le dan ganas a uno? Oye, pues te entran ganas de disfrutar de todo lo que está por llegar con la nueva temporada. Y claro, en el Corte Inglés, pues queremos que tengas ganas de brillar, de superarte y hasta de renovarte. Ganas de saborear, de conectar. Y para todo esto te ofrecemos lo mejor y lo más práctico, como por ejemplo el robot de cocina Taurus My Cook Touch, que pasa de 990 euros a 699 euros. Y más aún, porque si de tecnología se trata, aquí tienes lo último, Samsung Smartwatch Galaxy Watch 4 LTE en diferentes colores, de 319,90 a 229. Y por último, una gran selección, este vino tinto Rioja Gran Reserva El Guardián, en una caja de 6 botellas de 75 centilitros, que cuesta 48 euros, es decir, que la botella sale a 8 euros. Con todas estas ideas y muchos más, ya sabes, hasta el 13 de marzo tendrás ganas del Corte Inglés en tiendas. Vamos a un apunte antes de conectar con una entrevista que tenemos, que es muy interesante, que hay que escuchar mucho también a veces a la gente muy joven. Y os quería solamente este dato que he leído, y que es que la ministra Calviño, que no está desde luego por la labor ni de cambiar las previsiones, ni de decirle a Montero que esto hay que bajar los impuestos porque así no se puede funcionar, que van a revisar lo de indexar las pensiones al IPC. Es decir, que se han dado cuenta de que, Dios mío, el año que viene la factura que nos va a venir, y no sabemos si el año que viene y el otro y tal. O sea, que esto ya de que la inflación iba a ser del 2%, del 1 y pico y tal, que a lo mejor hay que olvidarse. O sea, ¿en serio? ¿Y cómo el relato de esto, cuál va a ser, Fernando? Bueno, pues... Tú que estás ahí más pegados a ellos, o sea, ¿el relato cuál va a ser? ¿Putin o...? Un triple salto mortal para intentar explicar esto. Bueno, yo creo que no, el gobierno va a tener más remedio que hacer esto. Añadir una adenda a esa decisión de que... Elecciones en otoño, te lo digo yo. De crisis, pues, pero es que no hay más remedio, y es que ningún gobierno aguanta una inflación al 7 o no sé cómo acabará el año, pero vamos, ningún gobierno lo aguanta y lo van a tener que hacer, ¿eh? Efectivamente, ya está sobre la mesa esa medida, como tantas otras, pero antes insisto, es que antes tienen que llegar muchas otras. Yo creo que el gobierno se equivoca posponiendo la reforma fiscal. Es que tiene que bajar ya los impuestos, no tocar impuestos, tiene que bajárselos ya. Es increíble, todavía estamos pagando el 21% de gas. Baje el resto de impuestos, el IVA de la factura eléctrica lo tenemos al 10, bájelo al 4. Bueno, pues es que tienen que ser medidas urgentes, porque las pymes, esas empresas que has citado antes, Carmen, ya les está afectando la subida de la factura de luz, y el mes de marzo ya van a recibir una factura elevada, digamos abril, mayo. Es decir, yo le demando al gobierno urgencia, que no se demore, que el próximo martes en Consejo de Ministros se apruebe ya medidas urgentes dirigidas a las pymes y a los que más lo necesitan. Pues nada, yo no tengo ninguna esperanza. Las ayudas ya de la otra ocasión del COVID no llegaron, llegan mal, llenos de burocracia, no saben gestionar eso, no han sabido gestionar todavía los fondos europeos, que no sabemos lo que están haciendo con ellos, y ya están pensando en pedir los 70.000 millones de préstamo. Pero oye, qué rapidez en decir que que das 21.000 millones a la señora Montero para que se los gaste en cosas de la igualdad. Yo creo que todo esto le están asesorando muy mal, o él se lo cree, pero yo creo que le están asesorando muy mal, porque es que en plena debacle de la gente, cuando estábamos ya hace 2 días con la gasolina y el gasóleo en muchas gasolineras a 2 euros, anunciar que le das 21.000 millones a un ministerio para que haga, según explicó ella, no sé si luego tendrá más, según explicó ella, para que nos diera tiempo a tomar café con las amigas y a ir al médico. Entonces yo creo que esto va a tener un coste enorme, y si ahora les dices a los abuelos que les vas a bajar la pensión, o sea, que no se la vas a subir, lo que le habías prometido, pues tienes el cóctel perfecto. Hay una literatura muy complicada
que tiene y como se dice ahora, un relato muy complicado, que es esto que han vuelto a llamar el pacto de rentas, ¿no? Hay cosas que por muchos años que pasen se cometen exactamente los mismos errores, se dicen las mismas barbaridades, es algo que es terrible, pero en economía siempre se tropieza varias veces con la misma piedra. El problema de no solo el toro que hay que torear, ¿no?, con respecto a la cuestión de las pensiones, sino también incluso la negociación salarial, donde las cosas están en un punto bastante complicado. Todo eso nos podemos encontrar con un escenario, porque es el peligro que tenemos, de que el gobierno no solo no sea consciente, que creo que no lo está siendo lo suficiente, del problema de fondo que tenemos con la inflación, sino que incluso quiera echar más leña al fuego, porque en realidad la política que está haciendo es una política proinflacionista, o sea, y entonces habría que estar poniendo en marcha desde ya mismo, como bien decía Fernando, la cuestión de las rebajas fiscales que compensen el aumento extra de recaudación que están obteniendo por la subida, en este caso, de los precios de consumo, tanto del IVA como de los impuestos especiales, pero también lo vamos a ver con el impuesto de sociedades, por ejemplo, cuando se liquide y cuando se empiecen los pagos a cuenta de este año. Lo vemos también en otros impuestos que están inflados, es decir, porque no se ha hecho la deflactación de las tarifas, de las escalas de los tramos, con lo cual todo eso está generando una recaudación extra, ese 14%, perdón, de que se vanagloriaba la ministra María Jesús Montero de que habían recaudado más que el año pasado. ¿Ojalá? Es que la mayor parte de ese 14% es efecto inflación, con lo cual usted está extrayendo rentas productivas de la economía para aumentar sus arcas. Y por cierto, estamos ya acá prácticamente en mitad del mes de marzo y todavía no conocemos las cifras del cierre del déficit público del año 2021. No sé si las conocéis vosotros, yo por lo menos no las conozco. Después de Semana Santa. Hombre, esto no puede ser. O sea, no puede ser que no tengamos datos del cierre de año de bastantes cosas y no tengamos todavía el cierre de las cuentas públicas. Vale, bueno, vamos a seguir porque esto todavía nos queda mucho que hablar, pero que aquí hay que efectivamente introducir también la reunión del Banco Central Europeo y esa decisión que también, acorde con la inflación y con la necesidad de que se contenga, pues se va a acabar el dinero fácil. Pero bueno, vamos con un asunto más agradable, que además va a ser hablar con un joven. Porque verán, la capacidad de adaptación se ha consolidado como la mejor herramienta para moverse en un mercado laboral que se encuentra en pleno proceso de cambio y al que van incorporándose profesionales que hasta hace apenas unas semanas ni siquiera existían. Consciente de ello, Banco Santander continúa apostando por contribuir a la educación más completa de los jóvenes. Para ello, pone en marcha un año más su programa de becas Santander Erasmus, con el que apoya la movilidad de los universitarios con el objetivo de reconocer la excelencia académica de los becarios Erasmus Plus y favorecer la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades. En esta cuarta edición, cuyo plazo, tomen nota, de inscripción finaliza este 15 de marzo, se concederán más de 2.100 becas y ayudas. Y es que para un joven, pues todos los que hemos sido jóvenes lo sabemos, pues vivir esta experiencia es muy importante porque va a marcar toda su vida, tanto a nivel profesional como personal. Es importante salir de España, salir de casa, conocer a otra gente, conocer otras culturas. Pero bueno, ¿quién mejor nos lo puede contar que alguien que lo ha hecho, y además muy recientemente, que es Álvaro Salgado, que es estudiante de doble grado de Estudios Internacionales y Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y que ya está escuchándonos? ¿A que sí, Álvaro? Así es, muchas gracias por una presentación tan amable y también por la amabilidad de tenerme aquí con ustedes, que siempre es un honor y un placer el poder intentar ser vocero de algunos afortunados como somos los becados del Santander Erasmus Plus. Bueno, ya nos has dicho muchas cosas. Te sientes afortunado no solo por ser joven, sino por haber tenido esta experiencia. Y además, bueno, pues porque con Banco Santander supongo que las cosas ha ido todo bien, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo te decidiste y cómo encontraste esta forma de salir de España y qué te impulsó a buscar, a buscar otro país donde conocer gente distinta, salir de casa, de mamá, salir de mamá?
Bueno, yo ya había salido de mamá un poco antes, ¡Hombre! Porque yo soy de Valladolid y como estudiante de la Carlos III, pues en su momento me tocó ya mudarme, abandonar el nido y empezar a hacer una vida, no de adulto, pero sí de proyectito, que efectivamente, llegado a mi tercer curso, quise completar con una estancia en el extranjero. ¿Cómo llega uno a decidirse que quiere irse de Erasmus? Al final es un poco un efecto cascada cuando escuchas las historias, las anécdotas y esa plenitud de vida que compañeros de años anteriores han podido disfrutar, que te transmiten y te entran las ganas de irte ya. Entonces, y yo además conocía muy bien la universidad a la que terminé yéndome, el University College of London, en Londres, gracias también al Banco Santander. Y un poco lo enlazo con cómo llegué a pedir las becas del Santander, porque yo ya había sido tan afortunado como para haber recibido otro proyecto de becas del Banco Santander, las becas Europa, que hacen en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, y en esa tarea educativa fantástica que tiene el banco de acompañar a estudiantes a lo largo de toda su carrera universitaria, financiándoles y tratando de solventar cualquier tipo de financiación que puedan llegar a necesitar, pues también choqué con la oportunidad de estas becas Erasmus, que creo que son fundamentales. Creo que son, vamos, cualquier alumno quiere recibir una beca Santander, eso está claro. Bueno, nos has dicho que has estado en Londres. ¿Tienes idea de volver? Igual por allí te encuentras a Javier Santa Cruz por la City. ¿Tienes idea de volver o, en fin, qué te gustaría hacer después de que acabes tus estudios? Pues sí que me gustaría poder regresar porque, no sé, creo que es un ambiente universitario muy diferente en muchos aspectos al español y me gustaría mucho poder regresar para hacer mis estudios de máster. Gracias al ámbito educativo de mi carrera, lo que me gustaría desarrollar posteriormente es un máster en políticas públicas que se hace también en la universidad donde estuve de Erasmus. Así que sí, ojalá dentro de un par de anitos esté otra vez de vuelta por el Museo Británico, recuperando las memorias y los recuerdos de aquellos meses y construyendo otros nuevos, ojalá también de la mano del Banco Santander. Ahí queda. Oye, una cosa, después yo, en fin, después de lo que nos has contado, vamos, que me dan ganas a mí de pedir en un Erasmus de estos, pero igual todavía queda por ahí alguno que dice, ve que se me ha perdido a mí, convéncele, dile, o sea, ¿cómo le explicarías tú a un chaval la importancia de lo que has vivido, lo que te ha aportado, lo que te va a aportar en el futuro? No sé, igual todavía queda por ahí alguno que no se ha enterado bien. Cuéntanoslo. ¿Cómo convencerías tú a un chaval como tú que se vaya una temporada? Yo creo que lo más importante es que es un instrumento de ampliación de horizontes. Creo que poco a poco, y como ustedes mismos comentaban, vivimos en un mundo en el que la incertidumbre cada vez es más constante. La única constante que tenemos es la falta de constancia de los ritmos y de las tendencias que recorren nuestro mundo y nuestra sociedad, y es por ello que creo que hay que ser lo más adaptativos, y la mayor capacidad de adaptación que pueda haber es precisamente esa, la de tener que sacarte las castañas del fuego en un país muy diferente al tuyo y rodeado de personas que no comparten tu infancia, pero que sí que comparten el mismo deseo de ser felices que tú, ¿no? Y yo creo que la experiencia Erasmus es una ocasión excelente para aprender a ser feliz independientemente del lenguaje, de la cultura y de la infancia que tenga cada uno. Incluso de que estés emparejado, que a muchos les tira para atrás. Oye, las parejas vienen y van, pero el Erasmus siempre se quedará en la memoria. Ahí está, muy bien dicho. Las parejas vienen y van, pero las becas Erasmus Banco Santander hasta el 15 de marzo, recuérdales que se pueden apuntar. Bueno, Álvaro, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por este rato, que en medio de todo lo que está pasando nos por lo menos nos reímos un ratito. Muchas gracias, que te vaya muy bien, mucha suerte. Muchísimas gracias, a ustedes, gracias. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues verán, en medio de toda esta vorágine que está sucediendo con el sector energético, Repsol y Telefónica han creado una joint venture para desarrollar el negocio de autoconsumo fotovoltaico. La nueva sociedad va a impulsar una solución integral de autoconsumo a clientes particulares, comunidades de vecinos y empresas, tanto pymes como grandes compañías, mediante la instalación de paneles solares. Además, ambas compañías van a explorar el impulso de otros servicios energéticos en el hogar y las empresas. La oferta será personalizada para
para cada tipo de cliente según su nivel y hábitos de consumo, buscando siempre el máximo ahorro de su actual factura de la luz. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Cuando los jóvenes nos dan un poco de optimismo y para seguir para adelante. Bueno, pues hablábamos antes de que ha habido también una reunión del Banco Central Europeo. Todos pensábamos que se lo iba a tomar con calma y tal y cual, pero parece que la cosa, como lógicamente está como está, la inflación está como está, se supone que el Banco Central Europeo tiene que velar porque la inflación no suba ya más allá del 2%, ya se había ido antes de que dijera nada, pero ya es que es escandaloso. Estamos hablando que la media europea está por encima del 5%, entonces ya pues ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho que lo de la compra de esto, que la fiesta va a ir acabándose. E incluso, no sé, Javier, tú si lo piensas, pero muchos compañeros tuyos, expertos, están descontando en todo caso, aunque no lo haya dicho expresamente, que puede haber 2 subidas de tipos de interés, a pesar de que la señora Lagarde no se haya atrevido todavía a decirlo. A mencionar. Sí, efectivamente, y además no solo en Europa, sino que también se ha vuelto a recuperar la expectativa de que en Estados Unidos se produzcan al menos 3 subidas de tipos de interés de aquí a final de año. En el caso de Europa, por lo menos tenemos el mensaje claro de que en junio se acabó la historia de las compras masivas de bonos públicos y privados, cosa que es desde luego una buena noticia porque ya no estaban aportando o no aportan desde hace mucho tiempo nada en especial o nada relevante a la economía de la eurozona y a la estabilidad financiera, porque todos los días está sobrando más de 4 billones de euros de sobrantes de liquidez en el sistema del euro, con lo cual no tiene sentido seguir inflando la burbuja monetaria porque ya está bastante servida. ¿Cuál es el problema de las declaraciones que hizo la presidenta Lagarde? Que Europa tiene que ser todavía más consciente de que las diferencias entre países en torno no solo al proceso inflacionista, sino también al crecimiento, son cada vez mayores, y especialmente entre las 4 grandes economías del euro. Es decir, hasta el mes pasado, hasta el cierre del año 21, veíamos cómo de los 4 grandes países, Alemania, Francia, Italia y España, los 3 primeros ya habían conseguido los niveles precrisis, mientras que España todavía estábamos descolgados en torno a un 4% por debajo del nivel anterior a marzo de 2020. Con respecto al consumo estábamos exactamente en unos niveles muy parecidos a los de la renta per cápita, pero es que en materia inflacionista nosotros estamos peor porque nuestro patrón de consumo es más favorable al movimiento inflacionista porque tenemos un mayor peso de alimentos, energía, de vivienda, la cual está sufriendo un encarecimiento importante, sobre todo por la parte de los suministros, con lo cual nuestra posición es más vulnerable, pero ante esas vulnerabilidades concretas de los grandes países del euro, la política monetaria, aunque no puede responder en particular a cada país, pero sí puede establecer medidas tempranas que lo que hagan sea, aunque puedan causar un pequeño perjuicio o simplemente ciertas medidas neutrales para, sobre todo, Francia e Italia. Francia estaba bastante destacada en la fase de crecimiento, no permitir que se descuelguen otros países, porque esos al final luego terminan siendo riesgos sistémicos, y ahora mismo, desde luego, el principal es España. Fernando, el gobierno nos ha venido diciendo que no pasaba nada porque como ellos han hecho un plan de salidas de deuda y que lo tienen todo muy controlado, la prima de riesgo está en 100, es verdad que ha subido y tal, pero vamos, que es muy manejable. Pero la realidad es que ya están anunciando que van a pedir los 70.000 millones de préstamos, o sea que al Next Generation, al fondo europeo famoso. Todavía no sabemos lo que han hecho con lo que han pedido y ya están pensando en pedir los 70.000. ¿Te ha llegado algo de que realmente esta vuelta a la normalidad, digamos, más pronto que tarde de la compra de deuda, les haya puesto un poquito nerviosos o...? Sí, es un primer aviso. El gobierno español lo asume como un primer aviso en base a ese escenario temido que pueda venir en el tercer trimestre, que es un cambio y una subida de los tipos de interés. Eso sería nefasto para la economía española. Fíjate, en el gobierno habían planteado un diseño de la legislatura de, 2021
hemos estado el vagón de cola de Europa en cuanto a la recuperación, pero no pasa nada, porque 2022 vamos a ser la locomotora de Europa y vamos a crecer, y todos los organismos internacionales nos lo dicen, que España va a crecer con vigor y va a recuperar el nivel precrisis de COVID. Bueno, pues eso ya, ese escenario ya se ha ido por el sumidero. España va a sufrir, va a ser de las economías que más va a sufrir de toda Europa, y la solución ni siquiera es nacional. Fíjate que yo insisto que el gobierno debería tomar este martes decisiones urgentes. La solución es europea. Si Europa no nos acompaña, si Europa no toma medidas conjuntas, España se va a ir por el sumidero, con Portugal, pero ahí van a resistir por los 3 países que han citado Javier. Alemania, Francia y sobre todo Italia, que está gobernado por un hombre que se llama Mario Draghi, que es fiable en Europa y que ha sacado a Italia de una situación que era peor incluso de la que España. Por lo tanto, el escenario tiene menos inflación que nosotros, bastante menos. Aunque los precios de la energía los pagan igual de fuertes que nosotros. Sí. Y es una economía nosotros, que estaba atrayendo inversiones internacionales. Ese escenario ya se ha ido por el sumidero, insisto, y España, pues el gobierno español plantea un final de legislatura muy complicado. Es que ese tipo de cálculos casi siempre son el cuento de la lechera. Al final, desde el punto de vista político-económico, o sea, el gobierno ha hecho cálculos sin cesar de que no solo pudiera aguantar desde el punto de vista de que la legislatura continuara y que el gobierno de coalición siguiera adelante, sino desde el punto de vista económico, desde hace aproximadamente un año, algo menos de un año, cada trimestre que pasa es más negativo aún para la situación del gobierno de coalición. Mientras que hay cosas que son comunes o que estás dentro de una misma ola a nivel europeo, pues te parapetas precisamente en esa problemática común, ¿no? Por ejemplo, en las negociaciones que están llevando a cabo en Versalles para intentar pues ver cómo se hace la cuestión de la dependencia energética. Pero más allá de eso, tenemos en el año 2023, por ejemplo, el gobierno italiano solicitó formalmente esta semana que se suspendiera la entrada en vigor de ciertos elementos del presupuesto 21-27, concretamente para paliar el efecto sobre el sector agroalimentario, que se paralizará la aplicación de la nueva PAC. Entonces, esto ya lo ha pedido formalmente el gobierno italiano, el comisario está relativamente favorable a algo de ese estilo, y entonces en España todo lo que estamos viendo son políticas proinflación. Entonces, la marcha atrás y sobre todo empieza por un plan de estabilización macroeconómica. Eso sería la oportunidad histórica o la oportunidad, digamos, incluso del momento, por no abusar mucho del término histórico, que se abusa tristemente demasiado, sino la oportunidad del momento, pero también del medio plazo, que puede tener si busca pactos de Estado o busca acuerdos con la oposición, es algo que puede presentar en las próximas semanas o en el momento en el que sea oportuno el que va a ser el nuevo líder de la oposición. Ya, pero claro, ahí tenías razón, Fernando. Es que tú, para decir que eres la locomotora y que quieres realmente ir a lo mollar de poner la economía en funcionamiento, pero no intentando que las distorsiones o que las cosas que haces mal no las sigas repitiendo. O sea, si tú coges la economía y dices, venga, pues oye, hay que recortar el gasto, vamos a ver de dónde lo recortamos. Hombre, Escrivá, vente para acá, cuéntanos cómo hiciste tú aquellas cuentas y tal. Los del IE, que han hecho otro de que les sale el doble, 60.000 millones de gasto que se puede quitar, pero vamos, así, plus. Pues, oye, reúnete con esa gente. Vamos a ver de dónde realmente da ejemplo diciendo, oye, 24 ministerios, mira, Podemos, tú, lo siento, macho, o sea, os habéis quedado con uno, porque es que nosotros nos hemos quedado con 8, ¿sabes? O sea, lo que te digo, o sea, que 2 y 8. Entonces, que eso es el chocolate del loro, ya, pero le das un mensaje a la población, claro, de que está recortando. Tú lo que no puedes es decir que vas a ser la locomotora, que todo está fenomenal, que la culpa la tiene Putin, y decir, me sobran 20.000 millones para que las mujeres vayan a tomar café y al médico. Entonces, eso no se corresponde. Sí. O sea, es que yo no sé quién hace esos planes, debe ser la locomotora. La locomotora reduce el déficit, reduce la deuda, deja que la economía funcione, libera recursos para que la economía productiva funcione. Si no, mira lo que está pasando con el empleo. Todo el empleo que se crea es parcial y por horas, o sea, por horas. Sí. Y también mandas un mensaje a Europa y a los socios europeos que te están mirando con lupa, claro, para que no gastes más de la cuenta. Yo creo que España, fíjate, Versalles, bajo mi punto de vista, se ha cerrado en falso, la cumbre de Versalles de esta semana en falso. España
no Europa, España se la juega en el Consejo Europeo del 24 y 25. Sí, eso es. Ahí vamos a ver qué decisiones toma la Unión Europea, el Consejo Europeo, y vamos a ver si España sale beneficiada. Evidentemente habrá medidas para paliar el desastre que está suponiendo el precio del gas y probablemente nos desconecten el precio del gas de la factura eléctrica. Pero hay que poner medidas urgentes para las pymes, por ejemplo, prorrogar los ERTE. Estos ERTE que se iban a acabar ahora y que se prorrogaron un mes. Hay que prorrogar los ERTE. Hay sectores, empezando por el turismo, las empresas electrointensivas, ya están presentando que todas van a ERTEs. sufrir. Hay que prorrogar y hay que dar ayudas directas que lleguen directamente a los que más lo necesitan. Lo que pasa es que totalmente Van de a acuerdo. cometer los mismos errores que con la pandemia. Es que Exacto, es decir, el problema es que no ha habido un cambio, o sea, no se está generando un cambio radical de patrón de conducta. Nada, es decir, estamos siguiendo exactamente lo mismo porque ellos siguen pensando que el dinero es infinito, que se pueden hacer todos los planes que se quieran. Como no han suspendido las reglas fiscales, venga, tiremos para adelante. Claro, que no pasa nada, que sigue sobrando dinero, que nos podemos endeudar, por ejemplo. No hay peor mensaje que el de estar todos los días en los medios de comunicación por parte del Ministerio de Asuntos Económicos vanagloriándose de que hemos rebajado hasta unos límites extraordinarios el coste de financiación, el coste medio de la deuda española, los vencimientos. Eso está bien, pero ustedes no han hecho nada por eso. Recorten la deuda. Digan ustedes, ¿tienen ustedes un plan de recorte, de estabilización de la deuda pública y a partir de ahí de reducción de esa deuda pública? Es evidente que no. Y además, esas circunstancias, el problema es que siempre lo sobrevenido, o sea, siempre una crisis sobrevenida, es mucho más violento que en el peor de los escenarios que uno se puede imaginar. Y eso es una regla que se cumple siempre en economía. Y por tanto, cuando uno está haciendo previsiones sobre cuál puede ser el peor de los escenarios, no solo ese peor de los escenarios se cumple, sino que se cumple todo, o sea, sino que es mucho más salvaje de lo que se pensaba. Con lo cual, esa dinámica del actual gobierno no se ha roto y en el momento en el que se rompa veremos lo que pasa. Y solamente se va a romper si se produce un hecho traumático. Y ese hecho traumático deberíamos estar pensando, debemos estar pensando primero en qué hacemos el día después de que se produzca ese hecho traumático. No intentemos adivinar cuál puede ser ese elemento que rompa la dinámica, sino ¿tenemos un plan para qué hacer el día después? Porque si nos vamos 10 años atrás, por los meses de julio-agosto del año 2011, no había un plan detrás de aquello. Es decir, hubo que cumplir una exigencia, igual que la de mayo. Le hicieron el plan. Igual que la de mayo del 2010. Le hicieron el plan. Con lo cual, en esta ocasión, o estamos a la altura y vamos por delante de lo que pasó hace 10, 11, 12 años, o no es que estaremos en las mismas, estamos en peores. Porque, y luego ya con esto acabo, lo que más se parece, el episodio histórico que más se parece a lo que está ocurriendo hoy, con el vector geopolítico, con el vector energético y con el vector bélico, es la crisis de los años 70 hasta los años 80. Es decir, es lo que más se parece. Y evidentemente no hemos visto todavía, y veríamos a ver cuándo se tiene que producir una foto de unos pactos de la Moncloa. Cuando hablaba de los pactos de la Moncloa y frivolizaba con aquello el presidente del gobierno hace 2 años, los pactos de la Moncloa precisamente se hicieron como un pacto de rentas. Es decir, lo primero que había que hacer era atacar la inflación. La inflación es siempre el peor enemigo de las economías con bajos niveles de productividad. Y eso es lo que tiene España en este momento. Sería muy inteligente que Sánchez de las primeras medidas que tome una vez pasado el Congreso del PP de Sevilla, sería citar a Feijóo en la Moncloa. Y llegar a ese pacto de rentas o pacto empresarial, llamámosle, porque ahí la empresa también tiene que colaborar, pero sería un mensaje muy potente a Europa. Ahora, yo no sé si Sánchez en este momento está dispuesto a hacerlo. Yo creo que no, porque como le ha recibido a Feijóo en los primeros días, pero Feijóo ha identificado muy bien este tema, este asunto que está citando Javier. Y su primer discurso, insisto, economía. Este gobierno no sabe gestionar, es un lastre para la economía. Y es lo que está diciendo Feijóo y va a repetir una vez tras otra. Y gestión. Y este gobierno lo que le falta es gestión. Como yo os vengo diciendo, es muy importante la Constitución, por supuesto, es muy importante el asalto a las instituciones y la gente lo ve, pero al final
lo que la gente dé es lo que te llega, la factura que te llega a casa, que no te da, que no te llega, que no sé qué, y al final esto es lo que acaba enfadando a la gente. O sea, lo otro te calienta, te pone malo, pero al final lo que te remata es la economía, al final, y esa es la verdad. Y entonces es que no han aprendido nada de los 2 años de la pandemia. O sea, es que todavía hay gente inerte. O sea, es que todavía hay gente inerte del COVID. Hay 100.000 en ERTE. Por eso esa sensación que os traslado de preocupación al gobierno está muy motivada. Es decir, permitidme la ironía, pero ni con 20 exhumaciones de Franco va a poder hacer frente a lo que supone la pérdida de puestos de trabajo. Si tu hijo no tiene un puesto de trabajo, si el puesto de tu hijo es precario y no puede irse de casa, pues el votante se va a marchar. Y yo creo que las próximas elecciones, si ya vengo repitiendo en este programa que se van a jugar en la economía, ahora más, después de lo que está pasando y de lo que va a pasar, se van a jugar en el terreno económico y ahí va a estar el próximo presidente del gobierno. Y le pueden arrasar y se lo pueden llevar por delante antes de lo que él cree. Porque yo vengo repitiendo también, y lo saben Dieter y lo saben aquí en esta casa, que yo mi rollo y no me muevo. Y ahora con lo de la invasión me reafirmo más todavía. Porque ya cuando ya empiezas a soltar que lo de las pensiones que las tienes que bajar y tal... Eso es un mensaje muy difícil de soportar. Eso es un mensaje muy complicado. Eso lo tuvo que hacer Zapatero por orden de quien lo tuvo que hacer. Tuvo que salir en el Congreso, dar el careto. ¿Y qué pasó a los pocos meses? Elecciones. Porque no puede, te lleva la riada. Por eso es la importancia del hecho traumático. Es decir, tiene que producirse un elemento que haga romper el tablero, más aún de lo que ya está roto, y que haga, porque además... No os quepa la más mínima duda de que cuando eso se produzca, el presidente del gobierno, igual que ocurrió en los años 10 y 11, será más papista que el Papa. Será el primer defensor de la estabilidad presupuestaria, el principal defensor del control de la deuda pública, el principal defensor cuando haya que recortar... Porque el problema que tenemos ahora es que no solo habrá que lo que se hizo en el 10 del recorte de sueldo de los empleados públicos o la congelación de pensiones. Ahora estamos hablando de que con respecto a lo que se ha subido las pensiones de manera artificial en los últimos 3 años cuando no había inflación y ha habido ganancias extraordinarias del poder adquisitivo por encima de la evolución de precios, ahora tendría que recortarse en términos nominales. Sí, ya no vale congelar. No vale congelar. Eso es la maldición de que en el año 2023, que era cuando iba a entrar en vigor de manera plena el factor de sostenibilidad y a partir de ahí se iba a empezar a aplicar el coeficiente reductor de las nuevas pensiones que entraban al sistema, si había un desequilibrio entre la esperanza de vida y la situación de las cuentas públicas, no vaya a ser que en el año 23, después de haber derogado el factor de sostenibilidad en el 18, de facto entre en vigor. Y entre en vigor con todo su vigor, nunca mejor dicho, que es, con toda su crudeza, que es un recorte de pensiones. Eso es el escenario de medio plazo. Veremos a ver cuál es el escenario que rompe la dinámica actual. En el corto. En el corto plazo. Y ahí es donde tiene que estar más que preparado, pero más que preparado, el nuevo líder de la oposición. Hago mucho hincapié en el señor Núñez Feijóo porque no me cabe duda de que está preparado, pero especialmente hay que tener la vista puesta en los socios europeos y especialmente los de su propio partido. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos, lo vamos a ver en las elecciones francesas en abril, han apostado por esos modelos de gasto, de hay que dejar de preocuparse de lo que ocurre con la deuda en Europa, todos abrazamos de una manera de una manera además entusiasta el Pacto Verde, la revolución digital, o sea, podemos poner un billón de euros y no pasa absolutamente nada. Entonces, cuidado porque aquí hay varios movimientos tectónicos. No solo es la cuestión de la crisis que se produce en España, sino también que se necesita un rearme desde el punto de vista ideológico, económico y político. Y esos elementos son los que probablemente vamos a ver en los próximos meses. Sí, hay esa posibilidad de que Europa reaccione hacia se lleve por delante a varios gobiernos que están impulsando esas políticas es real. El PP ahora mismo cuenta con muy pocos gobiernos
Yo diría que uno o dos. Uno de ellos es el griego. Es decir, el PP europeo no está jugando primera división salvo en las instituciones comunitarias. Y tiene una oportunidad entre sí el PP de acaparar ese voto refugio en base a lo que pueda venir por unas políticas equivocadas en el terreno y sobre económico. todo arrinconando a Sánchez, porque del mismo color o parecido, porque claro, hay que ver la socialdemocracia europea con el sanchismo, en fin. Pero bueno, digamos que son del mismo primos hermanos, y ver lo que acaba de decir Alemania, lo que suele decir Países Bajos, lo que dice Italia, a pesar de que no es ni por asomo socialista, es bajar impuestos, en el sistema energético ir un poco a lo suyo, y a nosotros nos viene bien quemar carbón ahora, pues el 60% como si es el 80%, o sea, me da igual, y si tengo que poner 3 centrales más a funcionar, las pongo, o sea que a Sánchez le puedes dejar aislado por supuesto, del PP, de la gestión, de la buena gestión, y le puedes dejar aislado de sus propios, que él dice que son sus socios, colegas, y sus iguales y sus tal. Una porra va a ser iguales. Pues baja 30.000 millones los impuestos, como va a hacer Alemania, o 20.000 como va a hacer Macron, o como va a hacer el italiano. Y luego lo que creo también, ya con este tema, es el gobierno debería hacer una reorganización del reparto de los fondos europeos. Está muy bien que vayamos a pedir otros 70.000 millones en préstamos, que luego hay que devolverlos. Claro, estos hay que devolverlos, pero las transferencias tienen que acelerarse y reorganizar su asignación, porque no están llegando. Que no saben, claro. Si es que no saben, están demostrando que no saben. 20 segunditos a una cosa que hay ciertas cuestiones que ya alguien en el gobierno empezaban a maliciarse, que ha sido el control de Indra y cómo lo han conseguido en las últimas semanas. Ojo con eso, porque la industria de defensa es uno de los elementos que vamos a ver con más hincapié ahora. Pues estaremos atentos. Fernando, muchas gracias. Buen fin de semana. Javier, un placer. Buen fin de semana. Gracias hoy a los mandos técnicos, Isaac. Y la producción, Naya Pertusa y Marta Galindo. Gracias también a los compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que empieza ya el programa. Y a todos ustedes, por supuesto, una semana más por estar ahí, por acompañarnos y por su interés. Ya saben que si lo quieren volver a escuchar o quieren comentarle a quien sea que dónde lo puede escuchar, pues en podcast y en audio online, cuando quieran y donde quieran, ya lo saben, de la mano de Banco Santander. Nosotros volvemos el próximo sábado con mucha más información y sobre todo buen análisis para que tengan ustedes todos los datos y puedan saber qué es lo que está pasando y qué es lo que nos espera por Putin y por Sánchez.